Los ojos de Jacob ya estaban fallando. Él solo vio la figura borrosa de los hijos de José, que en ese momento probablemente tendrían aproximadamente 20 años. No eran niños pequeños. Jacob ve a estos dos y dice, ¿quiénes son estos? José respondió, estos son mis dos hijos, Efraín y Manasés. Y entonces Israel, nos dice el relato bíblico, les hizo pues acercarse a él. Y les besó y les abrazó y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Así que al traer José a sus dos hijos, a su padre, de manera que ellos recibieran la bendición de su padre, él los trajo para que Jacob colocara su mano derecha sobre Manasés y su mano izquierda sobre Efraín, debido a que Manasés era el mayor, y por ende la primera bendición sería para el hijo mayor. Pero el anciano Jacob cruzó sus manos y colocó su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés y comenzó a bendecirlos. José dijo, espera un momento, padre, te has equivocado. Y él dijo, déjame, hijo mío, sé lo que estoy haciendo. Así que Efraín fue bendecido y se le dio un lugar de prominencia sobre Manasés, a pesar de no ser el primogénito. Ahora bien, esta no es la primera vez que sucede esto, incluso con el mismo Jacob, el anciano que ahora estaba haciendo esto. Él, por ejemplo, no era el primogénito. Su hermano Esaú era el mayor, y aún así, la bendición le fue dada a él. Ahora él está haciendo lo mismo con sus nietos, cruzando sus manos y pronunciando la mayor bendición sobre Efraín. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Es una frase interesante, ¿verdad? Reconociendo que su provisión había venido directamente de Dios. Seguramente que él también estuvo trabajando. Y por cierto que él estuvo allí cuidando el ganado, las ovejas y demás, pero si Dios no me sustenta, no seré sustentado. Dios lo había mantenido a él todos los días de su vida. El ángel que me liberta de todo mal, concluye el versículo 16. Esto es interesante. Él bendijo a José y dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. O sea, Dios el Padre. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Esta debió ser la obra del Espíritu Santo en el ministerio a los santos. Pero agrega el ángel que me liberta de todo mal. Y esto tiene que ver con la obra de Jesucristo el Redentor. Así que, estimado oyente, usted tiene allí a la Trinidad de Dios mencionada en la oración de Jacob. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él.
y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendeciré a Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Así que una parte más, 2 partes eran para José, y de esa manera el derecho de primogenitura pasó a José. Él está ahora recibiendo de las 2 partes. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre, Israel. Rubén. Y los muchachos ahora, de pie alrededor de la cama de Jacob, probablemente están allí por orden de nacimiento. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Debía ser Rubén el primogénito, pero aún así tú eres impetuoso como las aguas, no serás el principal. Es cierto que nunca nadie de la tribu de Rubén sobresalió en nada. Más tarde el deseo de Rubén fue el recibir su parte y su herencia fuera de la tierra, pero él y su tribu nunca sobresalieron. Dice el verso 4, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Acuérdese usted, estimado oyente, que anteriormente en esta historia se nos dice cómo Rubén estuvo con Bila, la concubina de su padre. Y a pesar de que Jacob no dijo mucho acerca de esto, aquí, al momento de su muerte, él se lo recuerda y señala esta característica de debilidad, la cual sería una marca y un rasgo de Rubén, impetuoso como las aguas. Prosigue diciendo, Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Así que las tribus de Simeón y Leví no morarían juntas. Ellos eran hermanos. Ellos parecían ser más unidos que con cualquier otro de sus hermanos. Ellos parecían formar una dupla, pero esa unión entre ellos no era una unión buena. Era el hecho de que ambos eran de mal carácter, eran violentos. Por eso dice Jacob, maldito su furor y su autoconfianza. Esto parecía unirlos a ellos dos. La tribu de Simeón realmente fue esparcida a través de la tierra y por supuesto Leví nunca recibió herencia entre la tierra, sino que moró en las 48 ciudades que le fueron señaladas a Leví. Así que la profecía se cumplió. Ahora, cuando llegó a Judá, él dice, Judá, te alabarán tus hermanos. La palabra Judá significa alabanza. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Bien, él está profetizando realmente que de la tribu de Judá vendrá la realeza. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Evidentemente con Judá hubo un cambio real de carácter. Ahora bien, cuando los hermanos de José pensaban matarlo y dejarlo en el hoyo para que muriera, cuando vieron que se aproximaba una caravana hacia Egipto, fue Judá quien sugirió que lo vendieran a esas personas de la caravana, probablemente sin conocer el plan de Rubén de regresar y sacarlo del hoyo, y conociendo la intención de los hermanos de matarlo, creyendo que salvaría su vida de esa manera, él propuso venderlo y de esa forma al menos él viviría.
Él podría ser vendido como esclavo en Egipto, pero al menos él estaría vivo. Y la sugerencia de Judá probablemente fue para preservarle la vida a José. Pero incluso sobre esto, sin duda, él tuvo remordimiento. Y más tarde, cuando Jacob dijo, no dejaré que Benjamín vaya, Judá dijo, Padre, yo seré la garantía por él, hazme responsable. Y él era probablemente el más responsable de todos los hijos de Jacob. Cuando ellos llegaron a Egipto y José colocó su copa de plata en la bolsa de Benjamín, cuando ellos descargaron sus bolsas y vieron la copa y dijeron, no los queremos a todos ustedes, solo tomaremos a este muchacho como esclavo, fue Judá que dijo, miren, yo me entrego a mí mismo por mi hermano, yo seré su esclavo, permitan que él regrese a su padre. Judá se convirtió en interlocutor y dio un paso adelante y demostró mucho coraje en ese momento. Ese fue el comienzo del desarrollo de Judá. Y ahora Jacob lo trae a su profecía y comienza a profetizar el hecho de que Judá se convertiría en una tribu gobernante. Los hijos del padre se inclinarían ante él. Y continúa diciendo, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Vemos que el símbolo de Judá era el león. Allí comenzó la profecía del león de la tribu de Judá que vendría. Por supuesto, esto se cumplió plenamente en la persona de Jesucristo. El versículo 10 nos dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Bien, estimado oyente, esta profecía fue cumplida. Silo indica o se refiere al Mesías que habría de venir, el Salvador. La palabra Silo viene de la raíz de paz. La palabra para definir paz es Shalom. Y hasta que la paz venga, el príncipe de paz. Por supuesto, este príncipe de paz, como usted sabe, es Jesucristo. Ahora bien, el cetro no provino de Judá hasta que vino el Señor. 30 años después, Jesús fue crucificado. Luego de esto, 40 años más tarde, de ese hecho de la crucifixión de Cristo, el cetro de Judá partió. Así que esto significa que el Mesías habría de venir en algún momento antes del año 70 después de Cristo, de manera que se cumpliera la profecía de Jacob. De otra manera, toda la profecía no tendría sentido. Así que sabemos que Silo vino. La paz de Israel vino. Y esa paz es Jesucristo. Cuando Él vino, si usted recuerda, Él dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. El día de su venida como Mesías, el día oficial de su venida como Mesías, era ese. Su proclamación, cuando los discípulos decían, Hosana, Hosana, cuando Él entraba en la ciudad de Jerusalén. Mirando a la ciudad ese día, Jesucristo llorando por la ciudad, dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Como decíamos, o como veíamos en esta profecía de Jacob, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. De hecho, él sería el líder, atándole Silo a Cristo, la reunión de los pueblos. En el versículo 11 seguimos leyendo, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Así que a Zabulón se le dio el área en la parte norte de Israel, parte la cual es ahora el Líbano. Sin embargo, él nunca tomó toda la parte que se le prometió. En cuanto a Isaacar, nos dice, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra
era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. En otras palabras, él es fuerte como un buey, pero es perezoso. Una característica de la tribu de Isaacar era que a pesar de ser fuertes, aún así ellos eran holgazanes. Por eso sirvió como siervo para tributo. En cuanto a Dan nos dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. La palabra Dan significa juez. Dan, por supuesto, heredaba la parte más al norte, en el área justo en la base del monte Hermón, allí en el área en que hoy en día es el valle de Ula, que se encuentra entre las montañas del Líbano y las alturas del Golán. Este valle de la parte superior del Jordán, sobre el mar de Galilea, era allí donde la tribu de Dan se estableció. Las ruinas de la ciudad de Dan están a unos 7 u 8 kilómetros desde la base del monte Hermón, así que usted tiene una vista despejada desde la parte superior del valle. Y Dan era una tribu ruda y protegió a la nación de Israel de los ataques de las naciones que venían desde el norte. Ahora, aquí en medio de todo el asunto, el versículo 18, no está relacionado a ninguna de las profecías de sus hijos. Jacob declara, tu salvación esperé, oh Jehová. Cuando menciona a Jehová, es también el nombre Jesús. He esperado por Jesús, podríamos decir. Jehová, o la salvación del Señor, o la salvación de Jehová. Es interesante que esta es la primera vez que se menciona la palabra salvación en la Biblia. En el verso 19 vemos lo que se refiere a Gad, y dice así, Gad, que significa ejército, dice Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Gad, nuevamente con los rubenitas, tendrán su herencia fuera de la tierra de Israel. Y ellos vencieron anteriormente, pero la profecía es que al final ellos vencerán. El pan de Aser será substancioso, y él dará deleites al rey. Eso se nos dice en cuanto a la tribu de Aser. Así que tenemos la tribu de los panaderos, aquellos que están en la industria del pan, haciendo bocados exquisitos. Algunos de la tribu de Aser sin duda están allí hoy porque sin duda es el mejor pan y son las mejores masas que usted jamás haya comido en su vida. En cuanto a Neftalí, dice, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. Y allí vemos a José separado de sus hermanos, un hermoso ser individual. La mayor bendición fue pronunciada sobre él. Él es una rama fructífera. Él sería una persona fructífera. Las tribus de Efraín y Manasés llegaron a ser grandes y fructíferas tribus. Como dice, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Así que no solo está siendo bendecido, sino que es de bendición para otros. Y a pesar de que él debió pasar por grandes pruebas, y soportó grandes pruebas, le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros. Todas esas flechas de odio, de amargura, de celos,
de envidia, de tentación, de falso aprisionamiento, de mentiras, fueron en contra de José. Aún así, su cabeza permaneció firme. Y él no fue vengativo. Él no devolvió el golpe. Él dejó el juicio a Dios, que es a quien pertenece, poniendo así la otra mejilla. Su arco se mantuvo poderoso, y el secreto de su fuerza era que sus manos, eran poderosas por la poderosa mano de Jehová. Sí, Dios estaba sosteniendo su mano. Dios le daba la capacidad de refrenarse, de contenerse. Su capacidad no era algo natural, era una capacidad realmente sobrenatural. ¿Por qué? Porque él estaba siendo sostenido por Dios en esa abnegación.